ustedes muy buenos días. Ante todo, un cordial y afectuoso saludo a todos los presentes. Y es un gusto darles la bienvenida al presente encuentro. En el marco del Programa Provincial de Formación y Capacitación de los Agentes del Sector Público Provincial y siguiendo directivas del Superior Gobierno de la Provincia de Corrientes, de su titular, el señor Gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Adolfo Valdés, del Ministerio de Seguridad, de su titular, el doctor Juan José López de Simoni, de la Dirección General de Capacitación y Formación Permanente Policial y del Servicio Penitenciario Provincial del Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo del doctor Carlos Silvero Fernández, del Comando Superior Policial, del señor Jefe de Policía, Comisario General Félix Ricardo Barbosa, del Subjefe de Policía, Comisario General Eduardo Acevedo, de la Dirección General de Personal y Formación Policial, Comisario General Jorge Andrés Cristaldo. Se realiza el presente encuentro educativo. La Policía de la Provincia de Corrientes es la institución estatal armada y uniformada, depositaria y representante de la fuerza pública, que tiene por misión el mantenimiento del orden, la seguridad pública, la prevención y represión del delito, las contravenciones, ejerciendo las funciones que la legislación establezca para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población. La Policía de la Provincia de Corrientes en la representación del delito actúa como auxiliar permanente de la Administración de Justicia. En el día de hoy les presentamos el segundo encuentro del taller del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, que estará a cargo del disertante, Comisario Mayor, retiro efectivo, Paulo Ramón Sosa, quien es doctor abogado, profesor universitario, diplomado en litigación oral, magíster en ciencia criminal, profesor del Instituto Superior de Formación Policial de las 4 unidades académicas, miembro fundador de la División Policía de Alto Riesgo, miembro fundador de la Academia Policial y Orden Cerrado. El tema por el cual va a versar el doctor serían garantías de orden constitucional en el nuevo proceso penal. Los esquemas en el nuevo escenario procesal, sistema acusatorio o adversarial. Seguidamente le voy a dar las palabras al doctor Sosa. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias, señor director. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la gentileza y la oportunidad que me brinda todo el equipo organizador para poder llegar a toda la comunidad policial de la provincia. Quiero agradecer también la participación de todas las personas que están conectadas en este evento. Y estamos ante un nuevo escenario que yo quiero comentar, un nuevo escenario procesal, y fundamentalmente que estos temas están destinados a todos los policías, a toda la comunidad policial. Cuando hablo de la comunidad policial estoy haciendo referencia a todas las personas que integran la institución policial sin distinción de jerarquía, sexo, raza o religión. Terminó el esquema formalizado que estaba destinado exclusivamente a algunos sectores de la comunidad policial, personal jerarquizado, sumariante, personal superior, o la gente que se dedicaba al viejo esquema formalizado. Este nuevo escenario sí o sí debe conocer y en profundidad todo policía, sin distinción de jerarquía, insisto, porque todo aquel que se encuentre involucrado en una actuación criminal, aunque sea en forma transitoria, debe concurrir al escenario judicial a explicar cuál ha sido su procedimiento. Recordemos que nosotros estamos saliendo en forma progresiva de un esquema procesal denominado mixto, mezclado del viejo inquisitivo, donde establecía un esquema formalizado
formalizado, y así nos hemos criado muchas generaciones de policías, jueces y fiscales con ese esquema formalizado, donde no te permitía otro tipo de desenvolvimiento, que era la formalización, el expediente, el trato burocrático, el estancamiento de las causas criminales y la sobrecarga de las unidades penales en la Argentina y fundamentalmente en la provincia de Corrientes, donde no entra más ningún preso en los lugares de detención por falta de recursos. Por falta de recursos. Entonces, están hacinadas las cárceles con personas privadas de su libertad en espera de una sentencia definitiva. Esa es la situación precaria en la que está atravesando el país como consecuencia de estos escenarios procesales ya vetustos, antiguos, que ya no ofrecen ningún tipo de posibilidad de poder avanzar, ni policía, ni jueces, ni fiscales, ante una eventualidad de que se deben respetar todas las garantías de orden constitucional, justamente recordando algunas cuestiones que fueron incorporadas a la Carta Magna ya a partir del año 1994 con motivo de la reforma, donde se incorporaron importantes tratados de derechos humanos que exige y obliga al Estado argentino a cumplir con todas esas disposiciones, bajo apercibimiento de ser condenado el Estado argentino cuando no se cumple algunas de esas disposiciones. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió con muchas sentencias sancionando al Estado argentino porque no cumple las garantías de orden constitucional en los procesos criminales. Hecho esta aclaración, la información que nosotros estamos muy preocupados porque en la provincia de Corrientes ya se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal en forma progresiva en algunas circunscripciones judiciales, por ejemplo, Paso de los Libres, Mercedes. Ellos ya están trabajando en el nuevo escenario procesal. Estamos esperando acá en la provincia de Corrientes, se está diseñando un montón de trabajo de capacitación en la policía, dentro mismo del Poder Judicial, para poder avanzar en el nuevo escenario. Y es necesaria la capacitación, es necesaria para la capacitación. Recordemos que en la policía no hay escuela de investigadores, no hay escuela que capacite a la gente para el nuevo escenario. Nosotros estamos avanzando muy tímidamente, pero estamos avanzando en las capacitaciones de los policías, es necesario. No solo es necesario la capacitación del policía, sino también del juez y el fiscal, porque asumen nuevos roles, así como la policía. Hablando un poco del esquema que estamos abandonando en la provincia de Corrientes, voy a pasar a unas placas de cómo funcionaba el esquema formalizado, cómo funcionaba el esquema, y que todavía está vigente acá en la primera circunscripción de la capital de Corrientes. Bueno, un poco, este es el esquema formalizado que estamos abandonando. Poner la pantalla. Sí. Este es el esquema formalizado que estamos abandonando, donde el policía realizaba una actuación preliminar en un sumario escrito con un plazo de 15 o 8 días, depende si tenía persona privada de su libertad o no, y los actos que realizaba era simplemente la recopilación y registro de evidencia en un papel, en un sumario. Ahí realizaba los actos denominada etapa preprocesal también, porque eso no integraba prácticamente el escenario judicial. Recepcionaba denuncia, testimonial, actos de coerción, requisa, secuestro, allanamiento, tomaba declaración de imputado, notificaba la situación legal al preso, recibía declaración testimonial, hacía como un combo de la información de la diligencia y todo por escrito.
Fundamentalmente este esquema formalizado estaba asentado en actas policiales, que debemos también hablar puntualmente más adelante de esas actas policiales, que eran muy sagradas las actas policiales, muy sagradas las actas policiales porque provenimos del esquema formalizado, donde el funcionario no se debía equivocar una coma, un punto o una coma, porque enseguida era nulificado esa acta policial en desmedro de toda la investigación criminal, y muchas veces caían por tierra grandes investigaciones. Es más, hay un antecedente importante de muchos hechos que quedaron impunes acá en la provincia de Corrientes como deficiente actuación. Recordemos, así brevemente, el caso Tamara Salazar, que se investigó un homicidio hace algunos años atrás en la provincia de Corrientes, y el único imputado que fue llevado al banquillo para ser juzgado, un señor de apellido Escalante, el novio de la víctima, fue absuelto de culpa y cargo por insuficiencia probatoria. Claro, en el viejo y nuevo escenario, el tribunal que va a juzgar ya no puede investigar. Le está vedado la investigación por la separación de funciones, justamente, no puede investigar. Debe juzgar en base a los elementos que le acerca el juez y el fiscal. Y la policía no puede investigar. Claro, en esa deficiente investigación de todos los actores, no solo involucra a la policía, sino también a jueces, fiscales y el departamento técnico, ese hombre fue absuelto por insuficiencia probatoria. Claro, la presión social hizo que una turba de gente y familiares destruyeran el Tribunal Oral Penal número 1 con cascote que le corrieron a la policía y a las jueces y fiscales por esa decisión. Fue apelado ese caso al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. El Superior Tribunal de Justicia examinó profundamente el expediente y por presión de la sociedad también tuvo que volver con un reenvío para que un nuevo tribunal realice otro juicio al único imputado de la causa, que podría estar ya hoy en una situación de prófugo, habrá abandonado la provincia, y esa es la situación un poco del esquema formalizado, las secuelas graves que queda, que no sirve ni para el propio imputado que tiene que soportar un nuevo juicio, ni para la propia víctima que está reclamando que se haga justicia por ese homicidio, por ese brutal homicidio ocurrido acá en la ciudad de Corrientes. Seguramente que el nuevo tribunal, si analiza nuevas pruebas, podría llegar a tomar una decisión condenatoria o no. Ese es alguno de los antecedentes. Pero seguimos con este esquema formalizado que hoy le estoy poniendo en pantalla. Los actos de investigación son formales, concentrados en un sistema escrito en base a acta, como dijimos. La escritura y el trámite predominan en este escenario. La premisa es registrar los actos y procedimientos de la investigación, y las actas policiales hacen plena fe por sí mismas y no necesitan ser ratificadas. Recordemos, simplemente para dar ejemplo, aquel sargento que en Soledad hace un procedimiento en la vía pública para detener a una persona en la vía pública, va a realizar las documentaciones pertinentes, las actas policiales de aprehensión o secuestro preventivo, entrevista a la víctima, y las actas va a tener que registrar en las actas policiales. Pero en este escenario, esas actas policiales pasan a ser como situaciones y diligencias que no necesitaban ser ratificadas. El mismo artículo 14 de la Ley Orgánica Policial, decreto ley número 3300, hace referencia que las actas policiales hacen plena fe por sí mismas y no necesitan ninguna ratificación por parte del policía. Entonces, prácticamente el policía
y esto yo quiero que entiendan bien el cambio que va a ocurrir con el nuevo escenario, no necesitaba concurrir a explicarle al juez qué hizo en esa investigación, qué hizo en esa detención, cuál era la situación en que le encontró a la persona. No necesitaba concurrir al escenario judicial. Y las veces que concurría, con la experiencia de más de 18 años de estar escuchando juicio, que rara oportunidad de concurre el policía a declarar, muchas veces se encontraba en una situación difícil, prácticamente indefenso en el lugar, porque no tiene preparación para afrontar ese escenario y sobre todo enfrentar el examen y el contraexamen de todas las partes, del fiscal, la querella, el tribunal y la defensa. Se encontraba indefenso, porque lo único que tenía ese policía era el respaldo del viejo sumario policial. Hoy se necesita que el policía, cabo, sargento, comisario, quien sea, esté preparado para enfrentar el nuevo escenario procesal, donde se siente ante un tribunal y explique con profesionalidad, como un investigador, cuál fue su actuación en la investigación y soportar, insisto, los avatares del examen y contraexamen que voy a explicar, cómo se va a desarrollar, cuál es la exigencia del nuevo escenario procesal. El policía que realizó la diligencia normalmente no era llamado a ratificar la documentación del juicio, solamente las actas. Otro si tiene, señora. Y en la actuación de las autoridades judiciales. El juez, acá todavía tenemos juez investigador, recordemos acá en la primera circunscripción judicial, el juez investiga. No solo investiga, decide también, dicta resoluciones, hace las dos cosas, en contradicción con lo que dice la propia Constitución respecto a la separación de las funciones. La confusión de roles se materializa, el juez está a cargo de la investigación, también dicta resoluciones, resuelve la situación procesal del imputado, lleva adelante una investigación escrita, expediente, donde se haya incorporado el propio sumario que le manda al policía. El representante del Ministerio Público, que es el sujeto esencial de todo el proceso penal, es el fiscal, que se encarga en el viejo escenario de promover la acción penal, conforme a su requerimiento. Si corresponde, formaliza la acusación para que el expediente vaya al juicio. Pero en el viejo escenario, tengo que recalcar, estamos hablando del sistema procesal mixto, tiene muy poca incidencia, muy poca participación y normalmente se adhiere a lo que el fiscal investigó y así eso es lo que vuelca en la pieza acusatoria que va a ir al juicio. Entonces, una persona que está y no está en contradicción con lo que dice la propia Constitución, artículo 120 de la Constitución, donde le otorga facultades autónomas para investigar. Otra cosa, señor. Bueno, el esquema del viejo proceso estaba circunscrito, le dice acá una maquinita, donde en el primer escenario, el vagón donde está la máquina, está el policía. El policía hace el sumario, que se llama, insisto, investigación preliminar de la etapa preprocesal, sumario policial, donde este hombre, en un plazo determinado del esquema formal, 15 días, 8 días, le manda al escrito el sumario para que continúe la investigación. Y ahí se inicia la etapa judicial, cuando el policía le manda el sumario al juez. Ese escenario se llama instrucción formal y después el fiscal, cuando concluye la investigación,
eleva todo el toco de expediente, a veces 24, 25 cuerpos de papeles, algunos amarillentos ya por el transcurso del tiempo, eleva al tribunal oral para que realice el juzgamiento. Ese es el viejo escenario procesal formalizado, sistema mixto, que se está abandonando acá en la provincia de Corrientes. Permiso, doctor. Sí. Quisiera hacer referencia que se encuentran conectados el comisario mayor Nefa, jefe de la comisaría segunda de Paso de los Libres, que ya vienen implementando también el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. El comisario Carvalho también le agradecemos su participación activa en todos estos días, siempre estamos leyendo sus mensajes. El oficial auxiliar Benítez del PAR, el oficial principal Duete, de la comisaría de Verón de Astradas, el sargento Machado de la comisaría de la mujer y el menor de Paso de los Libres, también el sargento Escalante, el cabo primero Vargas, Sanabria, la oficial subayudante Villalba, la comisario Mieres de la localidad de Saladas, de la oficina de la mujer y el menor, también la comisaria inspector Cabral de delitos sexuales. Se encuentran mucho personal policial de todos los puntos de la provincia de Corrientes, de la colonia Tabaí, el subcomisario Ferreira, segundo jefe de la comisaría, el oficial auxiliar Álvarez, el oficial subayudante Alegre, el oficial principal López, de Carlos, del distrito San Lorenzo, también de Villa Olivari tenemos el oficial principal Alfonso, Gómez, Fernández, el sargento Barreto, y así tenemos una cantidad de mensajes en los cuales nos están acompañando, o sea, la temática y el expositor fue convocante, doctor, así que están expectantes a toda su intervención. Le agradezco, doctora, le agradezco que me informe eso porque tengo muy en cuenta, usted sabe, quiero simplemente hacer un comentario, una gran lección que me dio un sargento de un destacamento de zona rural que no me estoy acordando en estos momentos, un sargento encargado de destacamento de zona rural, explicando yo estas situaciones del viejo esquema procesal y el nuevo esquema procesal. El hombre estaba conectado a través de un sistema precario en el campo, en una salita de primer auxilio, porque no tenía señal, con su celular. Después de explicar todas estas situaciones, doy lugar siempre a las preguntas. Ese sargento, yo aprendí una gran lección de ese sargento encargado de destacamento que se está por retirar ya de la policía, porque me dice, mire doctor, acá yo soy policía, soy partero, atiendo todo tipo de situaciones, inclusive los hechos de sangre, me dijo, y no tengo el aporte de la policía científica en forma inmediata, yo tengo que resolver todo acá solo. A veces no tengo señal, no me puedo comunicar ni con mi jefe de comisaría ni con el fiscal. Una gran lección, porque si bien acá estamos en el advenimiento de un nuevo escenario, pero están las cosas que hay que resolver de los policías que no tienen medio, porque acá uno aprieta un botón e inmediatamente, ahora nos estamos comunicando esto que nos brinda la tecnología, es muy importante, me está escuchando uno que esté colgado en una tacuara allá en el monte, pero hay gente que tiene que resolver las cuestiones de la sociedad y él tiene que resolver como servidor público las cuestiones que le demanda su comunidad, y es un sargento. A mí me dio una gran lección. Bien, señora, gracias. Continuamos. Sí. Bueno, vamos a arrancar con el nuevo escenario. Entonces, bien, si busca ahí de las actas. Dice prueba. Sí. ¿No me muestra un gorro? Vamos. Bueno, mientras que preparamos el material, vamos a hacer una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa mientras que se prepara el material.
Ahí está. Sobre actuación. Bien, ahí está. Bueno, pasamos al nuevo escenario procesal. Recordemos, la provincia de Corrientes reformó el nuevo Código Procesal, la legislatura del Parlamento de la provincia de Corrientes reformó el nuevo Código Procesal Penal en el 2019. Un código, quiero hacer referencia brevemente, que no es tan importante eso, seguramente que le van a seguir explicando a través del tiempo. Es un código muy moderno, denominado de los de cuarta generación, que es uno de los más modernos de la Argentina. Recordemos que todo este sistema de reforma en América, que comenzó allá ya por el año 1980, hoy está teniendo un auge importante en la Argentina. En la Argentina, casi ya en 15 provincias ya están implementando el nuevo Código Procesal Penal de sistema acusatorio o adversarial. Justamente el mismo Código Procesal Penal de la Nación ya que entró en vigencia en el mismo tiempo que el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes para toda la nación argentina, que se está aplicando también en forma progresiva en distintas circunscripciones, tanto en el campo federal, en el escenario de competencia, de delitos de competencia federal. Entonces, examinando así, explicando las virtudes de este nuevo código, vemos algunos aspectos, acá está en la placa, cómo funciona, qué diferencia existe entre el viejo Código Procesal Penal y el nuevo. Acá yo le puse en una placa cómo funciona el tema de la prueba. Recordemos que la prueba es uno de los elementos más fundamentales en la investigación criminal, también denominadas indicios, que normalmente se recogen de la escena del crimen y que son valorados en el juicio para tomar una decisión y resolver la culpabilidad de una persona que es llevada a juicio. La prueba es fundamental. Sin la prueba, el tribunal que debe juzgar no puede decidir. Y el tribunal, ahí con una certeza respecto a esa evidencia colectada, debe tomar una decisión en la sentencia, o condena o absuelve. La verdad, en el proceso penal no se puede alcanzarse a cualquier precio. Desde la perspectiva constitucional, el proceso penal no se agota en la búsqueda de la verdad, pues el concepto de justicia en la averiguación y aproximación de la misma está condicionada al respeto de las garantías mínimas que deben ser protegidas por el juez. Con ese enlace, quiero recordar que el nuevo esquema procesal, en los primeros 24 artículos, tiene contenido de garantías de orden constitucional que sí o sí todos los actores, todas las agencias que intervienen, policías, jueces, fiscales, tribunales, de todo el mundo debe respetar estas garantías de orden constitucional. Sí o sí. Recordemos que estas garantías funcionan como un escudo, un límite al ejercicio del poder punitivo del Estado. Recordemos lo que señala el artículo 12, el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, hace referencia del poder tremendo que tiene el Estado en el ejercicio del poder punitivo, que se le priva de la libertad a una persona, se avanza sobre su intimidad, en las requisas, en la invasión a los domicilios privados, en las escuchas telefónicas. Entonces, cuando se ataca todo ese aspecto de la intimidad de la persona, ya la Corte Suprema de Justicia y los tribunales internacionales vienen haciendo referencia sobre
la expectativa razonable de privacidad de las personas. No se puede avanzar, el Estado no puede avanzar sobre pretexto de una investigación criminal en preservación de la expectativa razonable de privacidad de las personas. Así ya dijo ya la Corte Suprema norteamericana, pidiéndose en muchos casos resonantes que tuvo que investigar tribunales norteamericanos. Entonces, esa es la premisa. Por eso el policía debe conocer esas garantías mínimas que debe hacer conocer a la persona desde el primer momento respecto a su situación como imputado. ¿Y quién es el imputado? El sindicado originalmente en la comisión de un delito. Entonces, ¿por qué le tiene que interesar estas garantías al policía, al cabo, al sargento que hace un procedimiento en soledad ya a la madrugada? Porque el nuevo esquema exige que ese policía debe notificar al preso cuáles son las garantías de orden constitucional que le asiste. ¿Cuáles son las garantías de orden constitucional que le asiste? Si no le hace conocer eso, todo su trabajo, por más que sea un procedimiento exitoso de secuestro de elementos y que haya solucionado la situación o haya hecho cesar el delito, no sirve para nada. La exigencia es hacerle conocer. Estamos en el esquema informal. No sirve solamente que vaya a la comisaría a hacer el acta. Debe hacerle conocer al preso desde el momento de su detención cuáles son los derechos y garantías de orden constitucional que le asiste. Y no solo eso, hacer conocer a su familiar y dejar constancia la comunicación que se le hace al preso. Porque recordemos que si está interviniendo en una situación de flagrancia, no le puede invitar a tomar un café e invitarle a irle a la casa. Queda en situación de preso, detenido, privado de su libertad, en una situación de encierro. ¿Cuál es la premisa de este nuevo Código Procesal? No solo notificarle estas disposiciones de orden constitucional y procesal de los derechos y garantías, sino también ponerla a disposición en forma inmediata de las autoridades judiciales. ¿Qué significa eso? Comunicar al fiscal que es en su nuevo rol de investigador que hay una persona privada de su libertad. Y el fiscal va a disponer y a partir de ese momento va a realizar el diseño de la investigación a través de su teoría del caso. Pero no termina ahí la cosa, porque la víctima pasa a tener un rol fundamental en este nuevo esquema procesal. La víctima que en el viejo esquema andaba deambulando 3, 4, 5 años, ni siquiera podía recuperar sus cosas que le habían sustraído, hoy con este esquema asume un rol fundamental y el policía tiene que saber eso. ¿Por qué? Porque el policía, a partir del contacto que tenga con esa víctima, le debe hacer conocer a la víctima cuáles son los derechos que le asisten a la víctima. Cualquiera sea el delito en la que haya sido damnificada o víctima. Y ni que hablar si es víctima de un caso de violencia, que seguramente que habrán tenido muchísimas capacitaciones ya de esto y sería yo imprudente ahondar en esa cuestión. El policía debe conocer todo ese tipo de situación, insisto, sin distinción de jerarquía, desde la gente que atiende en la mesa de entrada de la comisaría, desde la gente que interviene en la mesa de entrada de la comisaría o que está en la calle. Ya terminó eso, el cero no está, el oficial no está durmiendo, venga a hablar tarde, venga mañana. Este nuevo escenario procesal se necesita que el policía reaccione y reaccione rápido. No solo el policía, porque está existiendo un monitoreo en este momento donde se está trabajando con el nuevo código y a veces los fiscales no reaccionan.
porque es normal, todos nos estamos amoldando al nuevo esquema, y el fiscal tiene que estar también en consonancia con el nuevo esquema y resolver las situaciones del policía con urgencia. Tiene que reaccionar en forma inmediata el fiscal. La prueba que pasa en este escenario adversarial. Vamos a ver un poco los principios, cómo funcionan los principios de este nuevo sistema procesal que estoy explicando. La prueba es de las partes. Solo ellos deciden qué es prueba y qué no es prueba y cuál es la prueba relevante y cuál no es. Ese es justamente un esquema del sistema adversarial que estoy comentando. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué evidencias se van a colectar, por ejemplo, en un homicidio o en un simple arrebato en la vía pública? Y se van a colectar acta de secuestro, acta de aprehensión, diligencias, fotografías, entrevistas, declaraciones. Todo eso es de las partes. ¿Quiénes son las partes? El imputado, la defensa, juez. Eso van a analizar antes de ir al juicio. Se pone todo en una cesta, se analiza cuáles son los elementos que van a ingresar al juicio. De manera tal de evitar el vendaval de nulidades que con el viejo escenario existía, que era propio de nosotros los abogados, hacemos eso, de plantear nulidades hasta 2 minutos antes de la sentencia, para dilatar, para que los procesos se extiendan indefinidamente durante 20 años, 30 años, y esa ya no es la situación actual. Bueno, eso es uno de los principios. La evidencia, entonces, ya no le pertenece más al policía, ni al juez, le pertenece a las partes que van a discutir antes de ingresar al juicio cuáles son las evidencias que corresponde que ingresen. Por eso es un sistema, en principio, adversarial. La actividad probatoria está regulada por la Constitución y los tratados incorporados y las normas procesales. El principio de igualdad. El juez no busca la verdad, como en el viejo escenario, sino la construye sobre la base de las pruebas que producen las partes. Es lo que terminé de decir. Ningún acto puede ser fuente de convicción si la otra no ha tenido la posibilidad de controlarla. Está el control de todas las partes, y más de la víctima también, que asume un rol fundamental, que es llamada en todos los escenarios para comunicarle todo el desarrollo del proceso. Y más cuando la persona imputada recupera la libertad, porque tiene que saber, fulano de tal recuperó la libertad. A usted se le entrega sus cosas inmediatamente. No va a quedar allá en los depósitos judiciales y después le entregan el cuadro. Los actos de investigación, entonces acá tenemos, como dice bien el nuevo Código Procesal Penal, la división de funciones. La división de funciones. En la investigación penal preparatoria, los actos de investigación están a cargo de la Fiscalía. De la Fiscalía. El representante del Ministerio Público ahora es el responsable de llevar adelante la investigación. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo funciona eso en realidad? El policía, al tomar conocimiento de la noticia criminal, notitia criminis, le va a comunicar en forma inmediata al fiscal. Va a decir: yo, fiscal, acá tenemos este caso, tenemos una persona privada de su libertad, estos son los elementos que tengo secuestrados, y el fiscal debe resolver en forma inmediata. Por eso el reflejo que tiene que tener el representante del Ministerio Público, que no proviene del viejo escenario, debe estar también capacitado para inmediatamente hacer un esquema de su teoría del caso. Cómo va a llevar adelante esa investigación, y lo va a comunicar en forma inmediata al policía.
al policía investigador, cabo, sargento, oficial, quien sea, que es el que va a llevar adelante el arduo trabajo de campo de la investigación. El arduo, una persona que se requiere especialidad. Seguramente que las instituciones, acá me van a decir la gente que está también en las capacitaciones permanentes, las autoridades en materia de política criminal o política institucional, que seguramente que van a tener que conformar nuevos escalafones desde la escuela de policía para crear investigadores. El policía con la doble función de seguridad y como investigador ya no va a poder funcionar porque se va a encontrar con este nuevo esquema y no va a poder dar respuesta. Necesitamos capacitar investigadores policiales. Y no solo investigadores policiales, sino fiscales investigadores. Porque el fiscal es un abogado, así como egresamos todos de la universidad, y de golpe se encuentra con el cartel y rol de fiscal. Ese fiscal también debe capacitarse. Debe capacitarse porque tiene que tener reacción y respuesta inmediata ante los requerimientos y ante el nuevo esquema procesal. Pero me estoy olvidando de uno de los actores fundamentales, que es la policía científica. La policía científica es un ala muy importante en la investigación que necesita también ser capacitada, porque antes, en el viejo escenario, el experto hacía sus conclusiones por escrito y se olvidaba. El que abrió el cuerpo de la persona allá en la morgue judicial para hacer la autopsia, hacía su protocolo de autopsia y chau, se olvidaba, mandaba 50 o 60 hojas de lo que vio dentro del cuerpo de la víctima, pero jamás era convocado al escenario judicial. Hoy el médico, el licenciado en criminalística, el fotógrafo, todo el mundo debe concurrir, la gente de la UFI, la gente de la policía, ¿cómo se llama, Ricardo? La gente de la Dirección de Investigación y Pericia debe concurrir al nuevo escenario procesal para explicar sus conclusiones como experto. ¿Por qué dice que la bala entró por acá, por allá? El papel ya pasó, como las actas, a segundo término. El juicio oral, la producción de las pruebas está a cargo de las partes. El juicio oral es lo central acá. Todo lo que se haga antes en la investigación hasta la acusación son simplemente, hay que recordar eso, actos preparatorios. Actos preparatorios de la investigación, simplemente. Lo central acá es el juicio. En el juicio se discute. Donde todos tienen posibilidad de participar, el imputado, la víctima, a través de sus representantes. Recordemos que la víctima puede presentarse con el patrocinio de una querella criminal, que es un abogado, o puede presentarse sola. No hay ni un inconveniente. Entonces acá la cuestión central es la validez de fuerza convictiva, validez, calidad y credibilidad de la prueba. La credibilidad de la prueba. Lo que ingresa al juicio debe ser creíble. Y avanzar rápidamente hacia la sentencia. Recordemos que... vamos a pasar a otro... Mientras tanto, doctor, mientras usted puede tomar agua... ¿Hay preguntas? No, qué bueno. Se le recuerda a los participantes que estamos atentos al chat como para hacer alguna pregunta. También se encuentran presentes el comisario mayor García, Víctor, jefe de la unidad regional de Ituzaingó, ex jefe también de la Academia Policial, el comisario inspector Rodríguez, jefe de Paso de los Deseos, el comisario inspector Gómez Fernando, de la comisaría de Tapevicuá, el oficial principal Espíndola de Yajapé, comisario inspector Galarza, de Pago de los Deseos, también el oficial Saavedra de la unidad regional número 2 de Goya, oficial Robledo, oficial Ojeda de Alvear, cabo primero Viera de San Carlos, comisario inspector Medina de Veronda Estrada,
el oficial Espinosa en Burucuyá, la comisaria inspector Pro de San Carlos, el oficial García de San Carlos, también el comisario mayor Gauna y el oficial Portillo de Alvear, además de la totalidad de los aspirantes del sexto curso de Interfuerza de la Escuela de Suboficiales. Muy bien. Entonces, doctora, ¿hay preguntas o no? Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Vaya ya anticipando, sí, que me gustaría que pregunte. Desde el cabo hasta el último, que hay, tiene que haber por lo menos preguntas, tiene que haber. Entonces, haciendo referencia un poco sobre estos papeles que provienen del viejo escenario, que son las actas policiales son instrumentos que sirven para acreditar en el juicio una determinada, son documentos escritos, conforme el viejo artículo 122 y 123 de la manda procesal, hacía referencia a que las actas se deben completar de esta manera, lugar y fecha de actuación, los funcionarios, y la firma de los policías. Firma de policía, testigo eventual, que el viejo esquema procesal admitía que el mismo policía podía ser testigo de actuación. En el nuevo escenario procesal ya las actas policiales se realizan de la misma manera, pero no puede ser el policía testigo de actuación. Sí o sí, debe ser una persona ajena a la institución que no pertenezca a la fuerza. Pero es indiferente, como está formalizado, como estamos en el escenario deformalizado, hay situaciones que por ahí el policía no consigue testigo. Está haciendo un procedimiento en un barrio de emergencia, en una situación hostil, que le agreden permanente a la policía, no va a conseguir ni un testigo. Entonces, esa circunstancia sí o sí tiene que dejar constancia al policía dónde está realizando. Además, le va a explicar más adelante el doctor Barrio y las personas que van a continuar con las capacitaciones, los sistemas de geolocalización que tiene que acreditar el policía de dónde está realizando su procedimiento, y de esa manera torna totalmente útil el trabajo para mantener intacto su trabajo policial. La diferencia en estos conceptos: acto es un evento, una situación sucedida en el ámbito de la realidad, algo que pasó. La acta es un instrumento escrito que da cuenta y describe un acto. Otro señor. El acta es un medio de prueba, pero no es toda la prueba. Recordemos que abandonamos el viejo escenario. El acta es un medio de prueba. Tiene valor para probar el hecho, pero tiene escaso poder convictivo de tenerlo. Otro. ¿Qué problema puede tener el acta? ¿Por qué se preocupan tanto por el acta si era tan lindo completar un formulario y me desentiendo de la cuestión? ¿Qué problema puede tener el acta? Que sea totalmente falsa, porque por ahí se puede incorporar cosas que no existieron, y de ahí va la persona a declarar en el juicio: no, pero esto no era el cuchillo así el que se secuestró, no era así, esta la cuestión, puso la policía. Entonces, puede ser totalmente falsa. Que contenga aseveraciones falsas, que le sobren detalles, que sea confusa, que le falten datos esenciales, que no se haya respetado la forma. Otro. Usar o no usar las actas, es ahí la cuestión. El acta no debe sustituir a la declaración testimonial. Recordemos que el policía, independientemente que haga o no acta, debe concurrir al escenario judicial. El acta no puede sustituir la declaración testimonial. El acta es considerada en este nuevo esquema una declaración previa. Recordemos que en el viejo escenario procesal esa acta era una acta sagrada, era considerada inclusive un acto irreproducible, que el policía no tenía ninguna necesidad de ir a rectificar en sede judicial. Hoy el nuevo escenario exige que el policía vaya, insisto, al escenario judicial, la declaración del policía.
Entonces, ustedes se van a agarrar de la cabeza en este momento, le hice un dibujito ahí, el acta no sirve para nada. Sirve para documentar el cumplimiento de ciertos actos mínimos legales, asentar las principales datos del procedimiento y sirven para dejar escrito información que no es posible, más abajo no se ve, bueno, no se ve, chino, usted le pone, no es posible recordar. Justamente esas actas, si el policía no recuerda algo, seguramente que el tribunal le va a decir, señor, esta es su firma la que está acá abajo, usted redactó esto. No, era el oficial fulano que estaba de turno. Ahora no hay posibilidad de eso. La misma persona que redactó ese acta tiene que ir él en persona. No hace plena fe como hacía el viejo acta policial. Para que tenga fuerza convictiva se debe introducir como medio el funcionario que intervino. Es lo que terminamos de decir. Se debe exigir que esté corroborada, se debe registrar los actos por otros medios. Si venimos del escenario informal, estamos avanzando en el escenario informal, no es necesario que se haga todo por escrito. El policía puede filmar con su propio celular, puede registrar por otros medios, grabar, por ejemplo, la entrevista al testigo. Recordemos que en este esquema procesal la policía ya no tiene facultad para tomar declaración testimonial, pero puede hacer una cosa mucho más importante que completar un acta en la comisaría. Va, entrevista al testigo en el hospital, en la casa, en el lugar de trabajo. Hay gente que no puede concurrir a la comisaría porque le descuentan en la hora de jornada. Entonces el policía, el investigador, puede concurrir al lugar de trabajo, grabarle, filmarle, para que explique qué puede aportar para ese juicio. Eso se llama entrevista. Ya el policía no puede tomar declaración de testigo bajo juramento de ley. Y esa grabación, esa filmación o ese simple apunte en un papel de lo que el testigo le dice, ya puede enviar al fiscal, porque el fiscal lleva un pequeño legajo de la investigación que se llama legajo de la investigación desformalizado, y ahí va recopilando todos los elementos que le manda la policía, porque tiene que compartir esa información con todas las demás partes, con el fiscal, con la defensa, con la querella, porque el secreto desaparece. No es que usted va y busca ahora un expediente en este sistema formalizado y guardan bajo 7 llaves, una cosa que ya ni se entiende más. Hoy ya la situación cambió. Eso es para conocimiento de todas las partes. En suma, es fácil mentir en la confección de un acta que mentir oralmente en un tribunal. Entonces el policía ahora más debe concurrir al escenario judicial. ¿Otro? ¿No hay más nada? Pasamos a otro esquema. Bueno, no sé si... sí, hay preguntas. Hay preguntas, bueno. Hago las menciones, está el subcomisario Araujo, también el comisario inspector Molina, jefe de la comisaría Tabaí, que le manda saludos, doctor, el oficial ayudante Domínguez, de San Lorenzo. Acá el subcomisario o comisario Carvalho dice que ellos en Paso de los Libres la geolocalización la hacen a través del GPS del celular con el Google Maps, haciendo referencia a lo que usted estaba diciendo hace unos segundos. El oficial Gonzalo Leonel dice que en Paso de los Libres ocurrió un homicidio, el fiscal se hizo presente en el lugar y ante la ausencia de personas que no son funcionarios por la hora y la zona que era semi-rural, ordenó que el testigo sea un policía en un acta de secuestro de elementos. La pregunta que hacen dice, si el funcionario tiene alguna preparación previa para el día de la litigación junto al fiscal para prepararse ante las posibles preguntas de la defensa. Muy buena esa pregunta, pero todavía no me importa que se haya adelantado, porque voy a pasar a explicar, a ver si no alcanza el tiempo, el examen y contraexamen que se llama y la actuación del policía en el juicio. La otra pregunta. Muy buena esta pregunta, pero ya le puedo responder si quiere. En el Tinder. Bueno, ya le puedo responder.
brevemente, porque ahora voy a explicar sobradamente cómo es la actuación del policía en el juicio. El policía ahora en este nuevo escenario no está solo. No está solo. Recordemos que, y muy importante esa pregunta y oportuna, antes que me olvide, porque en el viejo escenario el policía estaba en soledad, iba y miraba el viejo sumario, en la copia del sumario, y con eso iba a enfrentar a todas las partes que le comían el hígado. Y muchas veces salía con deficiencia y transpiraba y no veía la hora que, así veo yo, soy testigo y veo, y transpira y espera que le entregue el documento al tribunal y sale a disparar. Hoy, el nuevo escenario, el policía ya no está solo, está acompañado desde el primer momento con el fiscal, con su teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es el argumento central por el cual se va a centrar la acusación hacia la persona. Y esa teoría del caso, el fiscal va a compartir desde el primer momento con el policía que investiga. Y va a tener varias entrevistas con el fiscal antes de ir al juicio. Y va a poder soportar tranquilamente el examen que le hace el fiscal, porque va a saber las preguntas que le va a realizar. Para lo que debe estar preparado, y para eso también el fiscal le va a enseñar, es el contraexamen, porque el contraexamen lo realizan las otras partes, ya sea la querella o la fiscalía, el contraexamen. Y en el contraexamen está permitida las palabras capciosas para desacreditar al testigo, para hacerle confundir, para hacerle poner nervioso, porque así funciona el juicio. Entonces el policía tiene que ser sagaz y estar preparado para ir al escenario fundamental que es el juicio. No sé si te respondí a la pregunta, después de todo más adelante, pero muy oportuna esa pregunta. Sí. ¿Otra pregunta, señora? Un segundito. Recuerden lo que yo hablé ayer con todos ustedes del tema del contrainterrogatorio, del tema de cómo el personal policial debe formarse para poder responder las preguntas. Acuérdense que yo les dije el tema de las afirmaciones que el personal policial, cuando responde esas preguntas, limitarse exclusivamente a responder la pregunta directa que le hayan hecho, no extenderse en algo que no le hayan preguntado, porque justamente eso va a servir para que el abogado defensor que está defendiendo a la parte imputada, que es la parte que nosotros intervenimos como personal policial para llevarlo a un juicio y que se demuestre su culpabilidad. Si nosotros, por querer decir todo de una manera rápida y no preparada, justamente el abogado defensor está escuchando todo eso y nos va a dar pie y nos va a recordar qué es lo que pudimos haber dicho en los pasos previos, qué es lo que acabamos de decir, e interrogarnos y cuestionarnos. Acuérdense también de los sentidos de obviedad de la palabra, de los términos propios que nosotros utilizamos que tal vez no compartan el resto de la audiencia que se encuentra presente. Hay que tener en cuenta eso. Otra pregunta que hacen, doctor, es si el procedimiento se lleva a cabo en un lugar donde el personal se encuentre bajo riesgo de agresiones y no se consigue testigo. ¿Se puede trasladar a la comisaría y conseguir un testigo de esa zona? No, es muy importante, eso creo que ya recordé. En el escenario desformalizado no hay que preocuparse mucho por el testigo. El punto y la coma desaparecen. No hay que preocuparse por eso. Simplemente, ¿cuál es la exigencia? Que el policía que efectivamente interviene en forma directa en el procedimiento deje constancia en el propio acta de esa circunstancia. No hay testigo, no vaya a buscar un testigo en otro lado, porque eso no sirve, no suma ni resta. Entonces, en el esquema de formalizado, muchachos y chicas que están escuchando, ya no va el tema de fabricar cosas. No se puede inventar nada ni mentir en el acta. Pues simplemente pongo, estoy en esta situación, en una villa de emergencia, a la madrugada, no tiran cascote, si quieres poner todo eso, sirve. Y lo mismo sirve
desde el punto de vista de la legalidad ese acta realizada por el policía. Otra pregunta, doctor, dice, buen día, doctor. El detenido que no sea de la localidad y sea de otra provincia y manifiesta no tener familiar para notificarle o no recordar por sus nervios o a otras circunstancias, ¿se requiere testigo? No, no es necesario testigo, señor, porque estamos, insisto, en el esquema desformalizado. Seguramente que usted va a dejar constancia en algún lugar o comunicar al fiscal, porque el viejo sumario desaparece. Despídanle todos los viejos sumarios que hay en la comisaría, vayan y quemen, porque eso desaparece. Eso desaparece del plano. Entonces, usted va a tener contacto directo con el fiscal desde el primer momento, a través del telefonito que tienen los policías o a través del sistema virtual, y comunicar todas esas circunstancias, no se preocupe. Lo mismo, usted no invalida para nada su trabajo policial el hecho de que usted no comunica a los familiares. Simplemente tiene que poner a disposición del fiscal esa persona que está privada de su libertad. Bien. El comisario mayor también, doctor Romero, dice que hay que dejar constancia que en el lugar es imposible llevar a cabo el procedimiento por encontrarse afectada la integridad física de las personas que existen en el acto. Dice que esto dijo el fiscal Robinó, que sí, cuando estamos en zonas críticas, por ejemplo, hay barrios que son delicados por la comunidad que vive, que por ahí muchas veces es resistente a la policía, al accionar policial. También hace su aporte el comisario mayor Romero. Acá también hacen otra pregunta. ¿Cuándo un acta policial es nula? ¿No tendría que especificar un poquito más? No, no importa, está bien. Porque venimos un poco con miedo respecto al viejo escenario donde los abogados agarraban ese viejo sumario policial, examinaban de arriba abajo y nulificaban de inmediato todas las actuaciones, las pequeñas deficiencias que existan en la redacción formal de esa acta policial. Hoy la situación ya no amerita ese tipo de ataque. Recordemos que la nulidad es la sanción legal que le priva de eficacia a una determinada diligencia, tanto en el escenario de la etapa preprocesal, de la actuación de la policía o la actuación judicial. Pero no hay que preocuparse mucho, hay que avanzar y capacitarse. El esquema formal tiene que guardar el policía para redactar el acta, el lugar, fecha y hora de actuación. Ya están los modelos que diseñó la Fiscalía General a través de un protocolo que distribuyó a toda la policía de la provincia, donde simplemente tiene que completar esa acta. Y ahí ya están especificadas también todos los derechos. Por ejemplo, si está tomando una denuncia, porque la policía tiene facultad para tomar la denuncia, ahí ya al final están todos los derechos y garantías y que le corresponden a la víctima. Y tiene que leerle eso a la víctima. Simplemente completar. Claro, el tema de la redacción que tiene que hacer conocer también al fiscal cuál es el hecho en sí, cuál es la noticia criminal. Y ser claro, para eso que tenemos que capacitar a los hombres para que expliquen a la autoridad judicial cuál es el evento criminal. Porque no un mero relato ni una noticia periodística. Entonces el policía hay que capacitarlo para que sepa realizar la relación circunstanciada del hecho que se llama. ¿Otra pregunta, doctora? Sí, otra pregunta dice, si el testigo de un hecho delictivo es compañero de la víctima que no fue partícipe pero se conocen, ¿se lo toma igual como testigo o se busca otro para la situación? Hacen la pregunta. Yo creo que... En el esquema formalizado no se preocupe, señor o señora, no sé quién está preguntando. Señor. No se preocupe. En el esquema de formalizado, usted va a hacer la entrevista de todos modos. No puede aplicar criterio de oportunidad. La policía, esa es otra cosa que tenemos que decir,
no puede aplicar ningún criterio de oportunidad. Sí o sí debe tomar la denuncia. Sí o sí debe tomar la denuncia. El fiscal tiene una cantidad de criterios de oportunidad que está prevista en la legislación procesal de llamada conciliación, desechar, pero el policía sí o sí tiene que tomar la denuncia. No puede aplicar ningún criterio de oportunidad. O sea que si estima el investigador que debe realizar la entrevista a esa persona, le va y le hace la entrevista, no invalida para nada el acto, ni tampoco el debido proceso, ni nada. Puede realizar la entrevista sin ningún problema. Bien. Dicen también otra pregunta, ¿por qué se dice que en el Código Procesal Penal anterior era inconstitucional que el juez era el que controlaba el caso y era el que dictaba la sentencia? Claro, simplemente por la división de funciones. División de funciones. Y es cierto, está previsto en la Constitución Nacional que el juez no puede investigar. Hay un caso resonante resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice Fraticelli, recordarán ese caso que se investigó en la provincia de Santa Fe, donde los padres de una niña fueron condenados por homicidio doblemente calificado por un tribunal de Santa Fe que le condenó a la pena de prisión perpetua al papá y la mamá por la participación del homicidio de la niña. Y lamentablemente ese fallo condenatorio donde intervino el máximo tribunal del país anuló esa sentencia condenatoria justamente por la doble función del juez. El juez que investigó, lamentablemente, pasó a integrar una vacante del tribunal que juzgó y no puede investigar y juzgar a la vez. Es el caso, dice Fraticelli, que es un precedente importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy está siendo cumplida a rajatabla por todos los tribunales. Recordemos que las jurisprudencias son de cumplimiento, la jurisprudencia de los tribunales superiores son de cumplimiento obligatorio para todos los tribunales inferiores. Hoy no hay ninguna posibilidad que un juez que investigó sea también juzgador de una persona. No puede hacer eso. Entonces, un poco la doble función, para la respuesta del señor, que el juez no puede investigar, está impedido. El juez, en este nuevo escenario procesal, exige que sea un juez de garantía. Debe estar descontaminado de todos los papeles. Es más, tiene prohibido tener acceso al legajo de la investigación y a las pruebas que se colectaron. No puede tomar contacto el juez con... Recordemos que acá, en el viejo escenario, los jueces están con los papeles así, tapados de expediente. El juez ya no puede porque es un juez de garantía, un juez que tiene que decidir, así como dice la Constitución, decir el derecho a través de sus resoluciones y sentencias. Ese es el trabajo del juez. Y ustedes se van a preguntar, y bueno, ¿qué va a hacer el juez ahora? Y el juez va a dictar las resoluciones. Por ejemplo, ¿qué resoluciones? Va a otorgar las órdenes de allanamiento, va a disponer la situación de privación o no de detención de la persona, va a estar en todas las audiencias para moderar. Ese es el trabajo del juez. Ese es el trabajo del juez. Y el policía se va a manejar exclusivamente con el fiscal. Ya no más, no, mire que no la dice. El juez me hizo una cosa, porque hace cuánto que doy clase, todo lo que están preguntando fueron mis alumnos. El juez me dice una cosa, doctor, el fiscal me dice otra cosa, no sé qué hacer. No, hoy terminó esa situación. El juez no puede tomar ninguna decisión de la investigación. El juez es el juez de garantía. La persona que está investida, esa autoridad en el nuevo escenario, es el fiscal, que decide sobre la situación del proceso desde que se inicia hasta que termine la investigación. ¿Otra pregunta, doctora? Sí, dice, ¿qué artículo, de parte de un aspirante, dice, ¿qué artículo me respalda tomar de testigo a una persona ajena al procedimiento
¿Es una obligación legal para el testigo? Y en caso que el testigo se me negare o desobedeciere, ¿tiene alguna carga pública, doctor? El testigo está obligado a declarar. Toda persona, así dicen todos los códigos procesales de la Argentina, es una carga pública. Toda persona está obligada a prestar testimonio. Se está haciendo un procedimiento, un allanamiento, necesita el testigo, aquel que va pasando por la calle, señor, venga, usted va a ser testigo de actuación, le va a hacer conocer las penalidades del apercibimiento del 275 del Código Penal argentino y está obligado. No, me voy a trabajar, no, es una carga, está obligado. Obligado. Y el nuevo Código Procesal Penal exige que sea una persona ajena a la institución. Ajena a la institución. ¿Otra pregunta? Eso es todo hasta ahora, doctor. Bastantes preguntas tuvieron. Bueno, espero que haya más preguntas, sí, porque sí, estoy escuchando que hay varios alumnos ahí que le conozco, algunos amigos, y que espero que pregunten, ¿no? Seguimos entonces, doctora, sí, vamos a explicar sobre el examen y contraexamen. Perfecto. Sería, doctor, le hago una pregunta. Esto sería, ¿no es cierto?, parte del módulo de litigación oral, y las contrapreguntas. Sí, sí, porque creo que según me dijo el doctor Luis Barrio, que esta capacitación está integrada con la documentación nueva que existe en materia de protocolo. Creo que el doctor Barrio está trabajando mucho en esas cosas. Los nuevos protocolos de las actas policiales que emitió la Fiscalía General para toda la policía de la provincia, acta de requisa, acta de secuestro, acta de aprehensión, acta de inicio por prevención, denuncia, todo está digitalizado y están trabajando la gente que está trabajando en el nuevo escenario procesal. Y también está previsto las capacitaciones de los simulacros de juicio con el nuevo escenario procesal. Así es, doctor, justamente. Le vamos a invitar también nuevamente a las otras capacitaciones que tenemos planificado a lo largo del año, doctor. Bueno, el examen directo, ¿se ve bien ahí o no? Sí, sí se ve. El examen directo el policía va a concurrir, el policía testigo va a concurrir al escenario judicial, al juicio propiamente dicho, y va a enfrentar el examen directo, que es el examen que le va a hacer el fiscal respecto al hecho que investigó, va a explicar, que vio en la escena del crimen. Es fundamental, es fundamental. Y es fundamental, insisto en esta cuestión, que el policía esté en todos los actos de la investigación. Hace algún tiempo atrás, no sé por qué motivo, se le sacó al investigador policial de la sala de autopsia. Así nomás alguien dispuso y uno, el policía que investigue ya no tiene que estar más acá en la sala de autopsia. ¿Para qué va a estar en la sala de autopsia? Si él no es médico, no es nada, no agarra ni un instrumento. Importante que esté el policía en la sala de autopsia. El investigador policial debe volver. O sea que habría que activarse todos los protocolos para que el investigador policial esté en todos los escenarios de investigación que hagan los técnicos y más en el momento de la autopsia. Aunque esté mirando allá arriba y le diga, oficial, mire, acá la bala entró por acá, salió por allá, la trayectoria, porque él tiene que conocer, porque él está haciendo el trabajo más duro, que es el trabajo de campo. Entonces, el policía debe saber explicar todo esto. Todo respecto al examen que le va a hacer el fiscal. Como ya va a tener una entrevista previa, ya va a saber más o menos la teoría que tiene que mantener. Y va a salir tranquilamente del asedio de ese examen. No va a tener ni un problema. Ahora,
si pasamos al contraexamen en forma inmediata, al contraexamen, ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque ahí ya no va a conocer, él no va a saber de antemano cuáles son las preguntas que le va a hacer la defensa o le va a hacer la querella, porque en este nuevo escenario el tribunal ya no puede preguntar más. En el viejo escenario preguntaban los 3 jueces que estaban ahí, preguntaba el fiscal, preguntaba la defensa, preguntaba la querella, era un desastre. Hoy ya el tribunal que juzga ya no puede preguntar. Él va a decidir exclusivamente. Y las personas que preguntan son el fiscal, la defensa o la querella que existan por parte de la víctima. Este contraexamen es muy tramposo. Y acá necesitamos capacitar, creo que hay un módulo acá dentro de la capacitación de cómo tiene que moverse el policía en el escenario judicial, y acá están permitidas las preguntas capciosas, porque, insisto, en el contraexamen al testigo se le trata de desacreditar, sea al testigo policía o testigo experto. Va a preguntar, ¿cuántos años tiene usted de experiencia como investigador? Y no, recién me inicio. Ese es ya un punto en contra de lo que... y debe saber responder, porque tampoco puede meter inferencias que se llaman de suposiciones. Yo supongo, no, el policía no puede suponer nada. El policía tiene que explicar tranquilamente qué es lo que observó, porque el policía es el ojo y el oído del juez en la escena del crimen. Entonces tiene que saber explicar qué es lo que observó, con objetividad. No, me parecía que estaba borracho. No. Tiene que explicar. Trastabillaba, no podía explicar, tenía aliento alcohólico. Eso es lo que debe decir. Y debe estar preparado para eso. Creo que en las capacitaciones van a explicar y van a hacer muchos ejercicios los policías. Esto es una cosa que no todos tenemos que estar preparados. Quiero recordar que acá en la vecina provincia del Chaco fracasó un movimiento de reforma en el año 2000, donde los policías, ni los jueces, ni los fiscales se terminaron a acostumbrar al nuevo escenario procesal, y después inmediatamente reaccionaron y nuevamente pusieron en vigencia un nuevo Código Procesal Penal similar al que se está utilizando en la provincia de Corrientes con mucho éxito. Todos están trabajando, los policías, jueces y fiscales, para llevar adelante el nuevo esquema procesal. Además, ya hay juicio por jurado donde intervienen personas de la sociedad que no son ni abogados ni jueces, y se están realizando ese tipo de juicios. Están muy adelantados con relación a la provincia de Corrientes. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, doctora. Ya vamos. No, hasta ahí fueron las preguntas. La comisaria mayor Bambil le manda salud, excelente la exposición, dice. El oficial Ledesma de San Carlos también le manda saludos, doctor. Hasta ahora no hay ninguna otra pregunta. También el comisario Miguel Ángel Soler también dice que se encuentra presente el señor director de la unidad regional número 4, el comisario mayor, doctor Pablo Rolón. También les damos las gracias, que siempre nos recibe tan cordialmente en su unidad regional a todo lo que es el equipo de la Academia Policial y de la Escuela de Suboficiales. Si alguien quiere hacer una pregunta, les recordamos que estamos atentos acá al chat y le leemos. Claro, a mí me gustaría al amigo Rolón, comisario Rolón, que tengo una referencia, le conozco muy bien al amigo Rolón, me gustaría en esos lugares donde se está poniendo en práctica ya el nuevo Código Procesal Penal, que me digan alguna experiencia, algunas situaciones que no están pudiendo resolver, o alguna cuestión que me digan, porque esta capacitación es para eso, para comentar, sí, para ver cómo vamos reaccionando nosotros, si podemos incursionar más en las capacitaciones, porque esto es todo práctica y reflejo del policía y reflejo de la autoridad judicial.
Me gustaría escuchar preguntas de toda esa gente ahí en Merced, por ejemplo, si hay gente conectada en Merced, Sí. yo le di una capacitación así vía virtual también, pero me gustaría escuchar. Sí, si el comisario mayor Rolón, ya le estamos mandando el meet de la invitación, si se quiere sumar en vivo y en directo, le mandamos el meet, ya se le envió. Si quiere ingresar, entonces entra acá y comparte unas palabras de cómo está funcionando allá en Paso de los Libres, esta nueva aplicación. Él nos ha comentado algunas situaciones que se estaban planteando En Merced, en Paso de los Libres. Con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal serán bienvenidas sus palabras si se quiere sumar, por el hecho de que ellos ya están adelantados, ya están viviendo en carne propia la situación que nosotros acá en Capital recién a partir del año que viene vamos a estar en vigencia. Estar en vigencia, sí, sí, si quiere, lo esperamos unos 5 minutos y se puede sumar si desea al vivo y decir unas palabras, está invitado, así que... Doctor, le hago una pregunta, aparte, ¿no es cierto?, de las explicaciones que había hecho con respecto al contraexamen que lo realiza la querella o la defensa, ¿no es cierto?, el policía o el testigo. Usted nos había explicado, ¿no es cierto?, que el policía debe explicar qué es lo que observó con suma objetividad. El que el policía no debe suponer y no debe, ¿no es cierto?, exponer sus subjetividades. ¿Alguna otra cuestión importante querría aportar con respecto al contraexamen, doctor? Aparte de la más que nada, escuchar atentamente la pregunta. Ese tiene que ser la escucha activa. Muy importante la escucha activa del policía. Y si no entiende la pregunta, tomarse ese segundo, tragar saliva y decir, repítame la pregunta. Porque tiene que ser vivo también cuando está sentado ahí. Por supuesto, no es que le van a detener al policía porque se equivoca una cosa. Y siempre trate de mantener su relato respecto a lo que escribió el reporte policial. De responder ahora el sumario desaparece y grábense este término reporte policial. Es el primer reporte que antes que mandaban a los 15 días, a los 20 días, a los 8 días, hoy ya ese reporte debe estar a más tardar en el término de 24 horas. No se olviden que el fiscal debe realizar un trabajo que antes hacía la policía. Antes la policía le notificaba la situación legal al imputado o al preso en el viejo sumario. Hoy ya esa situación ya no existe porque el viejo sumario desaparece y la policía ni siquiera tiene facultad para tomar declaración de imputado ni declaración de testigo. Entonces, lo que tiene, sí, la capacidad, la facultad para privar de la libertad de la persona, incomunicar, individualizar al imputado, y el fiscal tiene la obligación de formalizar la imputación a más tardar en el lapso de 48 horas a la persona, en una audiencia donde se le va a hacer conocer los hechos, la calificación legal, las pruebas que tiene en contra, y si quiere declarar, declara ante el fiscal, o si quiere declarar ante el juez, lo hace ante el juez. Esa es la nueva exigencia. Y a la pregunta que hizo el jefe acá, el tema que tiene que recordar al policía es qué es lo que escribió en su reporte policial. Porque le va a decir, pero oficial, usted se está contradiciendo, usted escribió el reporte policial, usted es el cabo, el sargento fulano de tal, el oficial fulano de tal. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Sí, muy bien. También están presentes el subcomisario Pucheta, Valentín, que dice muy buena la capacitación, lo están escuchando atentamente. Entre otros también, y ahí están todos presentes los aspirantes, como le digo, del sexto grupo Interfuerza, atentamente están escuchando y haciendo también preguntas, la que le habíamos comentado con anterioridad, doctor. Muy bien. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta antes que cerremos.
sería conveniente. Este es el momento, como siempre solemos decir, cuando están los docentes, no hay preguntas tontas, no hay preguntas, ¿será que es correcto o no es correcto? Este es el momento para poder desasnarnos, como siempre decimos nosotros, de llevar luz a la oscuridad, al desconocimiento, y entre todos es el aprendizaje, así como dijo el doctor, que todos nos aprendemos de todo, no solamente del oficial, del mayor, del abogado, del profesor, sino de quien está en la calle, quien está ahí en la primera situación de batalla, y aprendemos continuamente todos. No, y acá también, doctora, es importante dejar constancia o recordar a todos los que están escuchando, que la Academia Policial y Orden Cerrado, por lo menos es para que el objetivo que fue creado, es la capacitación permanente. De todo modo, para aquella persona que se encuentre inhibida, una cosa así porque tienen vergüenza, una cosa, puede mandar su chat a la academia, creo que tiene un lugar donde... Así es, doctor. Para realizar preguntas, y de alguna forma vamos a ir respondiendo. Situaciones de caso, inclusive, porque antes se hacían ateneos, ¿verdad, Ricardo? Así es, señor. Para análisis de los casos, que ahora ya no se hacen más. Inclusive teníamos planificado, tenemos, ¿cierto?, todo este año lectivo 2021, realizar estos ejercicios de simulación, sí, que sean objetivos con respecto a la entrada en vigencia, que va a ser el año que viene, nosotros, del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Así que va a estar invitado, doctor, para poder acompañarnos nosotros en las capacitaciones que se vienen adelante. Voy a estar. Acá el oficial Gonzalo dice, en el caso de las personas analfabetas, al no existir más el artículo 123 del viejo código y en las actas que no provienen del Ministerio Público Fiscal y debe confeccionar la policía, por ejemplo, un acta de entrega, o de cadáver, ¿se debe hacer constar tal situación o se debe proceder con este nuevo código? Pregunta el doctor. ¿Soy ayudante Gonzalo? Sí, Gonzalo. Para Pucheta, sí, me acuerdo de ese chico, su oficial de cadete, me acuerdo puntualmente. Muy buena esa pregunta, Gonzalo. Sí, está claro. Sí, por más que usted no tenga reflejo de la referencia que hacía el viejo código, en la formalidad, usted sabe que puntualmente a la persona que no sabe leer ni escribir, analfabeta, usted debe acompañar un testigo de actuación, testigo al ruego, para que la persona le lea el acta y suscriba. Y la persona que no sabe va a poner su impresión dígito pulgar abajo del acta o no, y esa no es simplemente la formalidad. No se preocupe usted del 122 y 123 ya no existe más, pero usted debe seguir cumpliendo esa disposición que le manda la ley. Exacto. Bien. Esa era la otra pregunta. También el subcomisario Rodríguez de Colorian Living está presente, le manda saludos. El comisario Carvalho dice, doctor, realmente nos estamos adaptando al nuevo sistema procesal, que obviamente fue un cambio importante, dice, y sobre todo en la primera intervención del policía. Dice que sí observa que hay menos personas aprehendidas. Hace una referencia a lo que está viviendo él ahí en Paso de los Libres. Sí, seguramente, porque también hay cierta amplitud en las cuestiones de oportunidad que tiene el Ministerio Público, porque todas las cosas no se solucionan con la situación de encierro de las personas y las causas se están resolviendo más rápido. ¿Qué pasaba en una situación de flagrancia que se investigaba con el viejo código? Eso normalmente terminaban impune y el hombre seguía robando en la vía pública. Esos casos terminaban en impunidad prácticamente y la persona en libertad, y seguía siendo un problema para la sociedad, arrebatando en la vía pública. No digo que se resolvió de toda esa situación, porque las situaciones de flagrancia, ¿cómo pasa en la actualidad? Pasa en la actualidad que van al juicio, los juicios ahora se resuelven a los 3 meses, no a los 5 años como era antes. Los 3 meses el juez tiene que estar dictando una sentencia y los abogados plantean de inmediato la probation, o sea, la suspensión del juicio a prueba, y la persona sigue robando en la vía pública. No es que todo se solucionó
con la reforma de los códigos procesales. Todo, como dijo acá el señor Carvalho, nos estamos adaptando al nuevo esquema procesal. Le doy dos preguntas a usted con cuál de empezar, doctor. Dice, con respecto a los delitos rurales, abigeato u otro delito, ¿las actas son las mismas o se realizan de otra manera o hay algún formulario? Y la siguiente pregunta es, doctor, si el testigo amplía su declaración frente a un tribunal y lo que dice no está plasmado en su declaración anterior, ¿se lo toma como falso testimonio? Salvo que exista una contradicción, seguramente como estamos entrando en el esquema deformalizado, no presta juramento en la entrevista. No presta juramento, salvo que declara ante el fiscal y el fiscal le va a tomar bajo juramento de ley. Simplemente le van a señalar la contradicción en el juicio. Salvo que el fiscal del tribunal oral diga que corra traslado al fiscal de turno para que se le impute el falso testimonio, porque está previsto. Exacto, acá dice sí, amplía su declaración. Mientras que no sea contradictoria, no hay ningún problema. Sí, no hay problema. Pero esa pregunta me interesó, el de los delitos rurales o abigeatos. Me interesó porque en su momento en la Escuela Superior de Policía, un grupo, que yo tengo una materia en la Escuela Superior, un grupo hizo un muy buen trabajo respecto a la investigación de los delitos rurales. Son unos delitos especiales que el hombre debe estar capacitado. Es muy cierto lo que hace referencia a este señor. Seguramente que las actas que mandó la Fiscalía General como protocolo no tiene previsto y hay un montón de detalles formales que el investigador especializado en los delitos rurales no está encontrando y eso es lo que hay que ir adaptando. Aparte salió el tema de la nueva denuncia digital para los delitos de abigeato hace una semana, se puso en funcionamiento. Ay, claro, es muy nuevo. Hay que actualizarse. Es muy nuevo. Está muy buena esa pregunta. Sí, hay otra pregunta, hace la comisario mayor Banville, dice, a diferencia del viejo código, ahora todo se debe consultar con el fiscal, desde la carátula del hecho y las diligencias posteriores, por ejemplo, si el realizar las entrevistas o no los sondeos. Más una pregunta, más que una aclaración, eso ayer lo trató el doctor Barrios, y también ayer a la tarde que tuvimos la capacitación con los fiscales del interior, que agradecemos la intervención. Acuérdense que el personal policial ya no caratula, o sea, nunca lo caratula, debe reunir las pruebas, debe reunir la información, debe brindar al fiscal y el fiscal es quien va a ordenar cómo va a caratular esa situación delictiva. Así que hay que tener siempre presente eso. Recuerde que, disculpe doctora, en el artículo 191 del viejo Código Procesal estaba la exigencia formal que debía poner una calificación legal. El policía debía poner una calificación legal. No obstante ello, en el esquema deformalizado, el policía también está facultado para poner una calificación legal provisoria. Robo calificado, hurto, homicidio, tentativa de homicidio, puede poner, no invalida para nada porque es el esquema deformalizado. El fiscal, como tiene la autoridad para llevar adelante y seguramente que en la acusación va a poner la calificación legal definitiva para que con esa calificación vaya al juicio. O sea que es indiferente ahora que el policía ponga o no, pero puede poner. Bien. Hasta ahora eso es lo que han explicado. Bueno, no sé, Ricardo, si vamos a dar por terminado esto, va a decir algo. Bien, sí, vamos a hacer el cierre. De todos modos, vamos a estar atentos, porque hay mucha gente conectada y que seguramente que van a ir mandando, y más la gente que está en formación. La gente que está en formación, no digo la gente que está en ejercicio efectivo de la profesión, que están... ¿No? Así es, doctor, justamente esto es una serie de talleres que se van a realizar. Esto es en el marco, ¿no es cierto?, del dictado de temas académicos para el 6º curso Interfuerza, a los cuales le hicieron la participación, la invitación a las distintas unidades regionales y también acá al área capital.
constantemente, ya en el mes de junio, conforme a las órdenes del Comando Superior, se van también a planificar la instancia de los cursos del término de ascenso. Así que ahí la vamos a convocar nuevamente para preparar, ¿no es cierto?, al personal que está en término de ascenso para que estén académicamente... ¿Para el subalterno y superior? Para subalterno. Así que eso ya lo vamos a estar haciendo. Así que bien. Así que le damos muchas gracias, doctor, por su presencia. Esto va a ser algo, la verdad que este tiempo fue corto. Hay muchos temas por aclarar, muchos temas por traer luz, por entrenar la destreza y las habilidades que debe tener el funcionario. Así que reconocemos siempre el apoyo, el esfuerzo de todas las personas involucradas en llevar adelante la presente jornada del taller. Al Ministerio de Coordinación y Planificación, a su titular, el ministro doctor Horacio Ortega, por apoyar y darnos la oportunidad de hacer uso del aula virtual y canal YouTube Capacitaciones Corrientes, con el fin de transmitir en vivo todos los talleres y eventos que... Bueno, les manifiesto... Después, si me da un minuto... Sí, bien. Les manifiesto que estamos comprometidos, involucrados en la educación, formación, capacitación policial, marcando el enfoque proactivo, teniendo como perfil a una policía humanitaria y de gestión, respetuoso de los derechos humanos, prestando servicios siempre con un trato digno, igualitario e inclusivo, con perspectiva de género, ambiental, diversidad, llevando adelante la seguridad pública y ciudadana, garantizando el libre disfrute y posesión de los bienes y libertades de los ciudadanos, en un marco de Estado social y democrático de derecho. Doctor, adelante, por favor. Bueno, simplemente, Ricardo, despedirme de los chicos que están conectados. La mayoría le conozco, fueron mis alumnos, personal superior, algunos subalternos. Gracias por estar conectados. Y yo les sugiero una cosa, chicos. Pregúntenle a su fiscal, para que él mismo tenga reflejo en cada actuación que ustedes le presentan, porque ustedes están con la noticia criminal todos los días y él tiene que resolver lo más rápido posible. Esa es la exigencia de ahora. Entonces, gracias, chicos, por estar conectados. Hagan las preguntas que se les puede ir respondiendo, planteen situaciones. Insisto, porque todos nos estamos adecuando al nuevo esquema. Muchas gracias. Buen día. Bien. Para ir cerrando la jornada, quiero agradecer a todas las personas que tienen como misión llevar adelante la profesión de formar y educar. Al Instituto Superior de Formación Policial, a la totalidad del personal policial y docente de la Escuela de Suboficiales, a la totalidad del personal policial y docente de la Academia Policial y Orden Cerrado. Así que me despido de todos ustedes. Muchas gracias por la atención y por la conectividad y la asistencia. Así que nos vemos el próximo jueves, que se va a realizar el tercer encuentro de este nuevo escenario en el marco del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Muchas gracias. Hasta luego.